Ethel Flynn se paró frente al espejo, mirando críticamente su reflejo. La mujer de 32 años, pelo castaño y ojos verdes, se ajustó el cuello de la blusa, como si tratara de encontrar un defecto en su aspecto. Su mirada se deslizó hacia la alianza que llevaba en el dedo, un sencillo anillo de oro que llevaba desde hacía 6 meses. «Ethel, ¿estás lista?». La voz de Brian Banks, su marido, llegó desde el salón de su pequeño piso. «Casi», resonó ella respirando hondo. Brian apareció en la puerta del dormitorio. Alto, moreno y de ojos castaños, estaba impecable con su jersey gris y sus vaqueros. «Estás preciosa», le dijo mientras se acercaba a su mujer y le besaba la mejilla. «No te preocupes tanto». Ethel sonrió descontenta. «Para ti es fácil decirlo. No es tu primera reunión de acción de gracias con tu nueva familia». Brian y Ethel se habían conocido hacía 2 años en una conferencia de marketing. Ella trabajaba como redactora publicitaria en una pequeña agencia. Él era director de ventas en una gran empresa tecnológica. Su relación creció rápidamente. 6 meses después se fueron a vivir juntos y 1 año más tarde se casaron. La boda fue modesta, solo amigos íntimos y los padres de Ethel. La familia de Brian no pudo asistir por asuntos urgentes. «Sabes, todavía no me puedo creer que no viéramos a tu familia ni una sola vez antes de la boda», comentó Ethel mientras hacía la maleta. Brian se encogió de hombros. «Bueno, ya lo hemos hablado. Mamá está muy ocupada con sus negocios y papá, ya sabes cómo es». Ethel lo sabía. O mejor dicho, creía saberlo. Por lo que Brian contaba, su padre era un hombre taciturno y retraído, completamente inmerso en su trabajo como ingeniero. «¿Y tu hermana? ¿Cómo se llama? ¿Penélope?» «Penny estudió en el extranjero, ¿recuerdas? Ha vuelto hace poco». Ethel asintió, sintiendo que la tensión aumentaba. No podía evitar la sensación de que Brian la estaba alejando deliberadamente de su familia. Pero, ¿por qué? Salieron del piso y subieron al coche. Mientras Brian conducía el coche por las calles de Boston, Ethel miraba por la ventanilla, recordando su primer encuentro. Había llegado tarde a la sesión matinal de la conferencia y había entrado corriendo en el auditorio, sin aliento. El único asiento disponible estaba junto a Brian. Él le sonrió mientras ella se dirigía torpemente a su silla y le preguntó en un susurro: «¿Qué me he perdido?». «Solo la introducción empollona y los 3 chistes terribles del orador», respondió él en el mismo susurro. Ethel resopló, intentando contener la risa, y ambos recibieron una mirada de desaprobación de la mujer sentada frente a ellos. Aquel momento fue el comienzo de su relación. «¿En qué estás pensando?». La voz de Brian devolvió a Ethel a la realidad. «Pensando en la primera vez que nos vimos», sonrió. «¿Quién iba a pensar que 2 años después estaríamos casados y conduciendo hacia una cena familiar?». Brian le cogió la mano. «Lo mejor que me ha pasado en la vida». Ethel sintió que parte de su tensión desaparecía. Les esperara lo que les esperara esta noche, se tenían el uno al otro. 40 minutos más tarde, llegaron a una gran casa en los suburbios de Boston. La fachada de ladrillo, el cuidado césped, los coches caros en la entrada, todo gritaba riqueza y estatus. «Vaya», exhaló Ethel, «no me habías dicho que tus padres eran tan adinerados». Brian se encogió de hombros. «No le doy mucha importancia». Salieron del coche, y Ethel sintió que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Brian la cogió de la mano y la condujo hasta la puerta principal. Nada más llamar al timbre, la puerta se abrió de golpe. En el umbral había una mujer de unos 60 años, perfectamente peinada y maquillada. Llevaba un elegante vestido azul oscuro y un collar de perlas. «Brian, cariño», exclamó, abrazando a su hijo. Luego su mirada se desvió hacia Ethel y su sonrisa se volvió un poco menos genuina. «Y esta debe de ser Ethel».
Hola, señora Banks. Ethel extendió la mano, encantada de conocerla por fin. Alicia Banks hizo caso omiso de la mano tendida y, en su lugar, le dio unas ligeras palmaditas en el hombro a Ethel. Llámame Alicia, querida. Ahora somos familia, ¿no? Ethel sintió que su sonrisa se volvía tensa. Por supuesto, Alicia. Vamos, pasad. Alicia se hizo a un lado, dejándoles entrar en la casa. Ya están todos reunidos y os están esperando. Cuando entraron en el espacioso vestíbulo, Ethel oyó voces y risas procedentes del interior de la casa. Respiró hondo, preparándose para conocer al resto de la familia Banks. Alicia las condujo por el pasillo, y Ethel no pudo evitar darse cuenta de que su suegra revisaba meticulosamente su atuendo. «Espero que no te importe el pavo, querida», preguntó Alicia por encima del hombro. «Vamos a tener una cena tradicional de acción de gracias». «No, en absoluto. Me encanta el pavo», respondió Ethel. «Eso es maravilloso, porque ya sabes, ahora hay tanta gente con sus dietas y preferencias especiales. Es un lío complacer a todo el mundo». Ethel sintió que Brian le apretaba ligeramente la mano, como disculpándose por su madre. Entraron en el salón, donde ya estaban reunidas unas 10 personas. Las conversaciones se calmaron un momento y todas las miradas se volvieron hacia los recién llegados. «Todos, os presento a Ethel», anunció Alicia, «la nueva mujer de Brian, T. Ethel se sintió como una exposición en un museo bajo las miradas de los familiares de su marido. Sonrió torpemente y agitó la mano. «Hola a todos». Un hombre alto y canoso, el padre de Brian, se acercó a ellos. Estrechó la mano de su hijo en silencio y saludó a Ethel con la cabeza. «Hola, señor Banks», dijo Ethel. «Encantado de conocerle», respondió él brevemente y retrocedió hasta la barra. «No le hagas caso a George», dijo Alicia. «Siempre tiene mal genio». De repente, Ethel sintió que alguien le tiraba de la manga. Se dio la vuelta y vio a una joven de pelo azul brillante. «Hola, soy Penny, la hermana de ese matón», señaló la chica a Brian. «Por fin puedo conocer a alguien que haya aceptado aguantar sus ronquidos». Ethel se rió, sintiendo que parte de la tensión desaparecía. «Encantada de conocerte, Penny. Brian me ha hablado mucho de ti». «No demasiado, espero», le guiñó un ojo Penny. «Penélope, querida», intervino Alicia. «Quizás podrías ayudarme en la cocina. Mientras tanto, Brian presentará a Ethel a los demás». Penny puso los ojos en blanco, pero siguió obedientemente a su madre. Al pasar junto a Ethel, le susurró: «Aguanta. El primer día siempre es el más duro». Ethel miró a Penny y a Alicia mientras se dirigían a la cocina. No podía evitar la sensación de que aquello no era más que el principio de una tarde muy larga y difícil. Respirando hondo, se volvió hacia Brian, preparándose para conocer al resto de la familia Banks. «Entonces, ¿vas a presentarme a todos?», preguntó, intentando que su voz sonara segura. Brian asintió y la guió hacia el grupo de personas que estaban alrededor de la chimenea. Ethel caminó a su lado, sintiendo las miradas de los presentes y tratando de mantener una sonrisa en su rostro. El comedor de la familia Banks era impresionante en su esplendor. La enorme mesa de roble cubierta con un mantel blanco como la nieve brillaba con cristal y plata. En el centro había un enorme pavo dorado rodeado de platos tradicionales: salsa de arándanos, puré de patatas, judías verdes y tarta de calabaza. Ethel tomó asiento junto a Brian, sintiendo las miradas de sus parientes. Alicia se sentó en la cabecera de la mesa como una reina en un trono, lanzando de vez en cuando miradas de evaluación a su cuñada. «Bueno, Ethel», empezó Alicia cuando todos estuvieron sentados, «Brian me ha dicho que trabajas como redactora, ¿no? Es algo así como una secretaria». Ethel respiró hondo, intentando mantener la calma. «No exactamente, Alicia. Escribo textos publicitarios y desarrollo estrategias de marketing para varias empresas». «Ah, qué bien.
Se estiró Alicia con una leve risita. Sabes, a mi sobrina también le gusta escribir. Tiene un blog de moda. Quizá podríais intercambiar experiencias. Brian tosió. Mamá, no es lo mismo. Claro que lo es, cariño, le quitó importancia a Alicia. Solo intento encontrar temas comunes de conversación. Ethel sintió que se ruborizaba de vergüenza e irritación. Abrió la boca para replicar, pero George Banks interrumpió la conversación de repente. Vamos a comer antes de que se enfríe todo. Todos asintieron aliviados, y durante un rato el comedor se llenó de ruidos de cubiertos y conversaciones en voz baja. Ethel intentó concentrarse en su comida, pero un trozo no le entraba por la garganta. Brian, querido, volvió a hablar Alicia, no nos has contado cómo os conocisteis Ethel y tú. ¿Fue en el trabajo? En una conferencia de marketing, respondió Brian. Nos sentamos uno al lado del otro durante una de las presentaciones. «Oh, qué romántico», comentó Alicia con sarcasmo. «¿Y supiste enseguida que era cosa del destino?» Ethel sintió que Brian se tensaba a su lado. «Mamá, no vamos a...» «¿Qué?» Solo me lo preguntaba, sonrió Alicia inocentemente. «Después de todo, os casasteis tan rápido. Ni siquiera llegué a conocer realmente a Ethel antes de la boda. Simplemente sabíamos que nos habíamos encontrado», dijo Ethel en voz baja, intentando que su voz sonara segura. «Ah, la juventud», suspiró Alicia. «¡Qué impulsividad!» Penny, que estaba sentada frente a Ethel, puso los ojos en blanco y le hizo discretamente un gesto con el pulgar hacia arriba, como animándola. «¿Y de qué familia eres tú, Ethel?», preguntó la tía de Brian, una mujer mayor de pelo rojo brillante. «Mis padres son profesores», respondió Ethel. «Papá enseña historia y mamá enseña literatura en el instituto». «¿Profesores?», intervino Alicia con evidente decepción en la voz. «Qué honorable y probablemente no muy lucrativo». Ethel sintió que sus mejillas se sonrojaban. «El dinero no es lo más importante en la vida, Alicia. Mis padres aman su trabajo y se enorgullecen de lo que hacen». «Claro que sí», asintió Alicia. «Aún así, debe de ser duro vivir con el sueldo de un profesor. Brian, querido, espero que no vayas a dejar tu trabajo por más actividades más creativas». Brian se atragantó con el vino. «¿Qué? No, claro que no». «Eso está bien», sonrió Alicia. «Siempre has sido muy motivado. No me gustaría nada, o alguien que te despistara». Ethel sintió que la ira hervía en su interior. Abrió la boca para replicar, pero Brian se le adelantó. «Mamá, cambiemos de tema». «Claro, cariño», aceptó Alicia con facilidad. «Por cierto, ¿te has enterado de que el hijo de los Johnson acaba de hacerse socio de un importante bufete de abogados? ¿Te acuerdas de Michael? Tú y él fuisteis juntos al colegio». La conversación giró en torno a viejos conocidos de la familia, y Ethel se sintió aún más alienada. Hurgó en silencio en su plato con el tenedor, tratando de sobrellevar la creciente sensación de incomodidad. De repente, Penny exclamó en voz alta: «Oh, me olvidé por completo de decírtelo. ¿Os podéis creer que la semana pasada pinté a mi gato de azul por accidente?» Todos los comensales la miraron sorprendidos. «¿Qué hiciste qué?», Alicia atónita. «Bueno, estaba experimentando con un nuevo tinte para el pelo y Fluffy decidió frotarse contra mi pierna. Ahora he acabado teniendo un gato pitufo», se rió Penny. Ethel no pudo contener la risa al imaginarse al gato azul. Incluso Brian sonrió. «Penélope, cariño», apretó Alicia entre dientes. «Ahora estamos hablando de cosas serias». «Lo siento, mamá», replicó Penny con indiferencia. «Solo pensé que a todos nos vendría bien reírnos un poco». Ethel sonrió agradecida a Penny. Aquel pequeño momento de comedia distendió un poco el tenso ambiente. Sin embargo, el respiro duró poco. Cuando llegó la hora del postre, Alicia volvió a centrar su atención en Ethel. «Cariño, me he dado cuenta de que apenas has tocado el pavo. ¿No te ha gustado?» Ethel parpadeó sorprendida.
No, en absoluto. Está todo muy bueno. Solo que no tengo mucha hambre. Oh, espero que no estés haciendo una de esas dietas extravagantes. Alicia miró con ojos críticos la figura de Ethel. Aunque no estaría de más. Brian dejó el vaso bruscamente sobre la mesa. Mamá. ¿Qué pasa, querido? Solo cuido de la salud de Ethel. Después de todo, somos familia. Ethel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Apretó los puños bajo la mesa, intentando mantener la compostura. «Sabes, Alicia», empezó, intentando mantener la calma, «mi madre siempre decía que la belleza está en el ojo del que mira. Y lo que realmente importa es lo que hay dentro de una persona». Alicia esbozó una sonrisa tensa. «¿Qué? Sabiduría popular. Pero, querida, en el mundo real, la apariencia sí importa. Especialmente para una mujer. ¿No te parece, Brian?» Todos los ojos se volvieron hacia Brian, que parecía querer caerse por los suelos. Creo que Ethel es hermosa tal como es», dijo finalmente. «Claro que lo es», asintió Alicia. «Pero un poco de mejora nunca viene mal. Quizás podría recomendarte a mi esteticista, Ethel, y una modista. Hace maravillas con la figura». Ethel sintió que se le acababa la paciencia. «Gracias por tu preocupación, Alicia, pero estoy bastante satisfecha conmigo misma. Y, ¿sabes? Creo que la verdadera belleza reside en ser capaz de aceptar a las personas tal como son, en lugar de intentar cambiarlas». Por un momento se hizo el silencio en la mesa. Entonces Alicia dijo en ese tono que corta más fuerte que cualquier cuchillo: «Oh, cariño, no te mereces un sitio en esta mesa. Esta es una celebración familiar, y tú solo formas parte de nuestro séquito». Ethel sintió que la sangre se le salía de la cara. Miró a Brian, esperando que la defendiera, pero él permaneció en silencio, mirando su plato. Penny exhaló con fuerza. «Mamá, estás exagerando». «No te metas, Penélope», replicó Alicia. «Esta es una conversación de adultos». Ethel se levantó lentamente de la mesa. «Si me disculpas, necesito tomar el aire». Salió del comedor, sintiendo las miradas de todos los presentes. Caminando hacia el patio trasero, Ethel respiró profundamente el aire fresco de noviembre, tratando de calmarse. Sentía resentimiento y rabia, pero también decepción por Brian. Su silencio la había herido, quizá incluso más que las palabras de Alicia. «Maldita sea», murmuró Ethel en voz baja. «¿En qué me he metido?». Sacó el teléfono, pensando en llamar a un taxi e irse a casa, pero entonces se imaginó la cara triunfante de Alicia, y eso la hizo cambiar de opinión. Ethel respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Irse ahora sería admitir la derrota, y no estaba acostumbrada a rendirse sin luchar. «Muy bien, Ethel, contrólate», se dijo a sí misma. «Solo es una noche. Puedes superarlo». El camino a casa transcurrió en un silencio opresivo. Ethel miraba por la ventanilla las luces de la ciudad nocturna que pasaban zumbando, mientras Brian conducía el coche agarrando el volante con fuerza. La tensión entre ellos era casi palpable. Cuando por fin entraron en su piso, Ethel se quitó primero los zapatos y se tumbó cansada en el sofá. Brian pisó torpemente la puerta, como si no supiera qué hacer a continuación. «¿Y bien?». Ethel rompió el silencio, mirando a su marido. Brian suspiró. «Mira, sé que la noche no ha ido bien». «¿No muy bien?». Ethel sonrió con amargura. «Tu madre prácticamente me dijo que yo no formaba parte de tu familia, y tú te quedaste sentado y callado». «Ethel, ya conoces a mi madre. Ella siempre es así. Y eso es una excusa. Brian, ¿por qué no me defendiste?». Brian se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. No quería empeorar las cosas. Ya sabes cómo reacciona mamá ante los enfrentamientos». Ethel negó con la cabeza. «No, no lo sé, porque hasta hoy no sabía nada de tu familia, y ahora empiezo a entender por qué».
Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad de noche. Le vinieron a la mente recuerdos de su propia familia, de cómo siempre se habían apoyado unos a otros, de cómo sus padres le habían enseñado a valerse por sí misma. Cuando tenía 12 años, había una chica en el colegio que me acosaba todo el tiempo. Un día llegué a casa llorando, ¿y sabes lo que me dijo mi padre? Brian sacudió la cabeza en silencio. Me dijo, Ethel, nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y al día siguiente fue conmigo al colegio y habló con el director. No porque yo no pudiera defenderme, sino porque quería demostrarme que siempre estaría de mi lado. Ethel se volvió hacia su marido. Eso es lo que esperaba de ti hoy, Brian. No que montaras una escena, sino que me demostraras que estás de mi lado. Brian se hundió en el sofá con aspecto abatido. Lo siento. No sabía cómo reaccionar. Mamá siempre ha sido una persona complicada. ¿Y por eso decidiste quedarte callado, dejarme sola para lidiar con ello? No, claro que no. Brian se levantó y se acercó a Ethel. Es que estoy acostumbrado a ignorar sus payasadas. Siempre me pareció lo más fácil. Ethel resopló. Bueno, tal vez sea fácil para ti, pero no voy a ser el chivo expiatorio de tu madre. Se apartó de la ventana y se dirigió al dormitorio. Me voy a la cama. Los dos necesitamos tiempo para reflexionar. Brian asintió con la mirada perdida. Ethel, te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Ethel se detuvo en la puerta del dormitorio. Lo sé, pero a veces el amor no basta, Brian. Tenemos que ser un equipo, sobre todo frente a tu familia. Con esas palabras, cerró la puerta tras de sí, dejando a Brian solo en el salón. Tumbada en la cama, Ethel no podía dormir. Pensó en su infancia, en las acogedoras cenas familiares en las que todos eran libres de decir lo que pensaban. ¿Qué diferencia con lo que había visto hoy en casa de los Banks? Recordaba que su madre siempre decía, la familia son los que te apoyan, no los que te hunden. Esas palabras nunca le habían parecido tan pertinentes como ahora. Ethel se dio cuenta de que si quería sobrevivir en la casa de los Banks, tendría que elaborar una estrategia. No podía permitir que Alicia siguiera humillándola, pero tampoco era probable que una confrontación abierta sirviera de algo. Tenía que encontrar la manera de establecerse en esta familia sin destruir su matrimonio. A la mañana siguiente, Ethel se levantó con la firme decisión de pasar a la acción. Decidió que el primer paso sería conocer mejor a los miembros de la familia de Brian, especialmente a Penélope, que parecía la más amistosa. Durante el desayuno, Ethel sugirió una idea a Brian. Oye, ¿qué te parece si invitamos a tu hermana a cenar la semana que viene? Creo que estaría bien conocerla mejor. Brian, que llevaba toda la mañana como deprimido, se animó. ¿De verdad? ¿Quieres invitar a Penny? Sí, ¿por qué no? Me pareció interesante. Eso es genial, Ethel. Brian sonrió por primera vez desde anoche. Estoy seguro de que Penny estará encantada. Ethel asintió, sintiendo que había tomado la decisión correcta. Tal vez Penélope pudiera ser su aliada en esta complicada dinámica familiar. Unos días después, Penélope apareció en la puerta de su piso con una botella de vino y una amplia sonrisa. «Hola, familia», exclamó al entrar. «Oh, qué acogedor lo tenéis. Y huele divinamente. ¿Qué estáis cocinando?» Ethel sonrió, sintiendo que la tensión de los últimos días retrocedía un poco. «Lasaña. Espero que te guste la comida italiana». «Me encanta». Penny se dejó caer en el sofá. Sobre todo si no es la versión de mamá de la comida italiana. Una vez intentó hacer tiramisú con sustituto del azúcar y queso desnatado. Fue interesante. Brian se rió. Ah, sí, me acuerdo. Creo que hasta el perro se negó a comerlo. Ethel sintió que el ambiente de la habitación se volvía más informal. Dejó los vasos en la mesita y se sentó junto a Penny. Bueno, Penny, háblame de ti. ¿A qué te dedicas? Penny puso los ojos en blanco.
Ah, la pregunta clásica en las reuniones familiares. Bueno, oficialmente estudio arte en la universidad. Extraoficialmente, intento encontrarme a mí misma y fastidiar a mi madre con mis payasadas excéntricas, como ella las llama. ¿Cómo qué? Preguntó Ethel. Bueno, aparte de pintar el gato de azul, Penny sonrió. Vamos a ver. Hace poco decidí dedicarme al arte callejero. Ya sabes, graffiti y todo eso. A mamá casi le da un infarto cuando vio mis bocetos. Brian sacudió la cabeza. Penny, sabes que es ilegal, ¿verdad? Tranquilo, hermano. Solo pinto en sitios legales. Aunque la idea de pintar el coche de mamá a veces me parece muy tentadora. Ethel no pudo contener la risa. Me imagino la reacción de Alicia. ¡Oh, eso sería épico! Penny sonrió socarronamente. Sabes, Ethel, me alegro de que Brian se casara contigo. Pareces mucho más divertida que esas doncellas primitivas con las que mamá intentaba emparejarlo. Brian se atragantó con su vino. Penny. ¿Qué? Es verdad. ¿Recuerdas aquella chica rubia, cómo se llamaba? Victoria. Parecía que se había tragado un champou. Ethel se rió aún más fuerte. Oh, tengo que oír esa historia. Mientras Penny relataba con entusiasmo los intentos fallidos de Alicia por encontrarle a Brian una pareja adecuada, Ethel sintió que se formaba un vínculo entre ella y su cuñada. Penny era un soplo de aire fresco en el sofocante ambiente de la familia Banks. Cuando se sentaron a la mesa, la conversación se volvió más seria. Mira, Ethel, comenzó Penny, sirviéndose lasaña. Quería disculparme por mamá. Lo que dijo en acción de gracias fue cruel. Ethel se tensó, lanzando una rápida mirada a Brian. Gracias, Penny, pero no tienes que disculparte por tu madre. Lo sé, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Penny miró a su hermano significativamente. Brian se revolvió en la silla. Ya me he disculpado con Ethel. Estamos trabajando en ello. Penny resopló. ¿Trabajando en ello? Brian, tienes que aprender a enfrentarte a tu madre. Ella no puede controlar tu vida para siempre. No es tan fácil, Penny, empezó a defenderse Brian. ¿Por qué no? Preguntó Ethel, repentinamente interesada. Brian, ¿por qué te cuesta tanto enfrentarte a tu madre? Brian parecía acorralado. Es difícil de explicar. Mamá siempre ha sido exigente. Después de que papá se sumergiera en el trabajo, ella se hizo cargo del funcionamiento de la familia y ella solo quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo mejor? Penny intervino. Brian, ella está tratando de controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Eso no es preocuparse, es manía de control. Ethel escuchó atentamente, empezando a darse cuenta de con qué tenía que lidiar. Alicia no era solo una persona difícil, era una manipuladora acostumbrada a conseguir lo que quería. ¿Sabes, Brian? Dijo Ethel suavemente. El amor no tiene por qué ser condicional. Puede que tu madre quiera lo mejor para ti, pero eso no le da derecho a humillar a tu mujer ni a dictar cómo vives tu vida. Brian parecía perdido. Ya lo sé. Es que es difícil cambiar los hábitos de toda una vida. Penny puso una mano en el hombro de su hermano. Pero tienes que intentarlo, hermano, por tu propio bien y por el de Ethel. Ethel sintió una oleada de gratitud hacia Penélope. Tal vez con su ayuda podría llegar a Brian. Después de cenar, mientras despedían a Penny, le susurró a Ethel. Aguanta, hermanita. En todo caso, estoy de tu parte. Ethel sonrió, sintiendo que había ganado un aliado. Quizá no todo estaba perdido en la familia Banks. Cuando la puerta se cerró tras Penny, Ethel se volvió hacia Brian. Gracias por aceptar esta cena. Tu hermana es maravillosa. Brian asintió. Sí, Penny siempre ha sido especial. Me alegro de que os llevéis bien. Ethel respiró hondo. Brian,
Tenemos que hablar de tu madre y de cómo vamos a manejar esta situación en el futuro. No puedo seguir siendo blanco de sus ataques. Brian parecía culpable. Lo sé, tienes razón. Vamos a... Sentémonos y hablemos de ello. Se acomodaron en el sofá. Ethel cogió el mando a distancia y apagó la televisión, que había estado funcionando de fondo hasta entonces. Entonces, empezó, dirigiéndose a Brian. ¿Qué crees que deberíamos hacer con tu madre? Brian se frotó la cara con las manos. Sinceramente, no tengo ni idea. Pero tienes razón, tenemos que solucionar algo. ¿Qué tal si empiezas contándome más sobre vuestra relación? Sobre por qué te cuesta tanto enfrentarte a ella. Brian suspiró. Es una larga historia. Tenemos tiempo, respondió Ethel poniéndose cómoda. Se dio cuenta de que les esperaba una conversación difícil, pero estaba preparada. Al fin y al cabo, este era solo el primer paso de un largo camino para recomponer las relaciones con la familia Banks. Ethel se arregló el pelo con nerviosismo y se miró en el espejo retrovisor. Aparcó delante del pequeño café del centro de la ciudad donde había quedado con Penélope. Después de la cena de hacía una semana, habían quedado en verse de nuevo, esta vez sin Brian. «Vamos, Ethel, contrólate», murmuró mientras bajaba del coche. Al entrar en la cafetería, se fijó inmediatamente en el pelo azul brillante de Penélope. La hermana de Brian la saludó con la mano, sonriendo ampliamente. «Ethel, me alegro de que hayas podido venir». Penny se levantó para abrazar a su cuñada. «Yo también me alegro», respondió Ethel, sentándose a la mesa. «Gracias por quedar». Penny hizo un gesto con la mano. «Vamos, siempre estoy a favor de escapar de la locura familiar. Por cierto, ¿cómo le va a mi hermano empollón favorito?» Ethel suspiró. «Bien, supongo. Estamos trabajando en nuestros problemas». «Oh, eso no suena divertido». Penny arrugó la nariz con simpatía. «Venga, cuéntame, ¿qué está pasando allí?» Mientras pedían y esperaban su café, Ethel le contó a Penny la tensa situación con Brian después de Acción de Gracias. «Sabes», dijo Penny pensativa, removiendo su café con leche, «Brian siempre ha sido el favorito de mamá. Creo que le cuesta darse cuenta de que ella podría estar equivocada». «¿Pero por qué?» Ethel no lo entendía. «Es un hombre adulto, no un niño». Penny resopló. «Ja, díselo a nuestra madre. Para ella, siempre seremos niños a los que hay que manejar». «Eso es poco saludable», comentó Ethel con cautela. «Ni una palabra», asintió Penny. «Sabes, cuando tenía 16 años quería ir a un concierto de mi grupo favorito. Mamá me lo prohibió, diciendo que era una actividad inapropiada para una jovencita. ¿Adivina qué hizo Brian?» Ethel sacudió la cabeza. «Me llevó al concierto a escondidas y luego le mintió a mamá diciéndole que estuvimos en la biblioteca toda la noche». Penny sonrió al recordarlo. Fue una de las pocas veces que fue contra su voluntad. Ethel sintió una punzada de esperanza. ¿Así que es capaz de enfrentarse a ella? «Capaz», asintió Penny. «Solo que, raramente, muy pocas veces». Se quedaron un rato en silencio sorbiendo su café. «¿Y tu padre?», preguntó Ethel. «¿Qué papel desempeña en todo esto?» Penny puso los ojos en blanco. «¿Papá? Oh, es un maestro en ignorar los problemas. Su lema es, si no le presto atención, quizá desaparezca por sí solo». «Suena complicado», comentó Ethel con cautela. «Seguro que lo es», convino Penny. «Pero ya sabes, no todo es malo. Tenemos al tío Frank, el hermano de mamá. Es el único que puede ponerla en su sitio». «¿En serio?». Ethel se animó. «Háblame de él». «El tío Frank es algo especial», sonrió Penny. «Es ex militar. Ahora tiene un pequeño negocio. La única persona a la que mamá respeta de verdad, aunque no lo admita». Ethel hizo una nota mental para conocer al tío Frank a la primera oportunidad. Su conversación se vio interrumpida por el timbre del teléfono de Ethel. Miró la pantalla y suspiró.
Es Alicia. Penny hizo una mueca. Buena suerte. Ponlo en el altavoz, quiero oírla. Ethel dudó un segundo, pero decidió que los ánimos de Penny no hacían daño. Pulsó el botón de recepción de llamadas y la puso en el altavoz. «Hola, Alicia», dijo, intentando que su voz sonara neutra. «Ethel, cariño». La voz de Alicia sonaba empalagosamente dulce. «Estaba pensando que quizá deberíamos pasar algún tiempo juntas, ya sabes, para conocernos mejor». Ethel intercambió una mirada de sorpresa con Penny. Por supuesto, Alicia. ¿Qué sugieres? Estaba pensando en hacer unas compras. No te importaría, ¿verdad? Conozco algunas boutiques maravillosas que podrían ayudar a actualizar tu guardarropa. Penny gimoteó en silencio, y Ethel sintió que sus hombros se tensaban. Eso es muy amable de tu parte, Alicia, respondió con cautela. Pero, ya sabes, ahora mismo tengo una agenda bastante apretada en el trabajo. No seas tonta, la interrumpió Alicia. Estoy segura de que puedes sacar tiempo para tu familia, o eso no es importante para ti. Ethel sintió que se ruborizaba con una mezcla de vergüenza y enfado. Claro que la familia es importante para mí, Alicia. Es solo que... ¡Genial! Alicia volvió a interrumpirla. Entonces quedemos este sábado. Te enviaré la dirección. Hasta entonces, cariño. Y colgó sin darle a Ethel la oportunidad de objetar. ¡Qué zorra!, exhaló Penny en cuanto terminó la llamada. Ethel se reclinó en la silla, sintiéndose acorralada. ¿Qué voy a hacer, Penny? No quiero ir, pero si me niego... Entonces mamá tendrá otro escándalo, terminó Penny por ella. Sí, esa es una situación familiar. Quizás debería cancelarlo en el último minuto, Ethel sugirió. Di que estás enferma o algo así. Penny negó con la cabeza. Yo no te lo aconsejaría. Mamá solo lo usará en tu contra en el futuro. No, tienes que ir y demostrarle que no vas a ceder a sus manipulaciones. Ethel suspiró. Es más fácil decirlo que hacerlo. Oye, tengo una idea, se animó de repente Penny. ¿Y si voy yo también? Le diré a mamá que me encontré contigo por casualidad y me uniré a ti. Así te será más fácil tratar con ella. Ethel sintió una oleada de gratitud. ¿De verdad estás dispuesta a hacer eso? Por supuesto. Penny le guiñó un ojo. No puedo dejar a mi nueva hermanita en la estacada. Además, me encanta molestar a mamá. Las dos rieron, y Ethel sintió que parte de la tensión desaparecía. Tal vez con Penny a su lado podría sobrevivir a este viaje de compras. Esa noche, Ethel le contó a Brian la llamada de su madre y la próxima salida de compras. «Esto es... inesperado», dijo Brian con cara de sorpresa. «Mi madre no suele mostrar tanto interés por mis amigas». «Bueno, no soy solo tu novia, soy tu mujer», le recordó Ethel. «Y francamente, no estoy segura de que sea una muestra de interés más que un intento de controlar la situación». Brian frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Ethel suspiró. «Brian, está claro que a tu madre no le gusto, y este repentino interés por mi vestuario parece más un intento de cambiarme que de conocerme mejor». «Estás exagerando», Brian sacudió la cabeza. «Mamá solo está intentando que una relación funcione». ¿En serio? Ethel sintió que la irritación se acumulaba en su interior. ¿Y sus comentarios de acción de gracias? ¿Era también un intento de relación? Brian parecía incómodo. «Mira, sé que mamá puede ser dura, pero no está siendo mala. Dale una oportunidad, ¿vale?» Ethel quiso objetar, pero se dio cuenta de que era inútil. Brian aún no podía o no quería ver la verdadera naturaleza del comportamiento de su madre. «De acuerdo», dijo finalmente. «Iré de compras y le daré una oportunidad a tu madre. Pero Brian, espero que me apoyes si algo sale mal». Brian asintió, aliviado. «Por supuesto, siempre estoy de tu parte». Ethel quería creerle, pero una parte de ella dudaba.
Recordó las palabras de Penny sobre las pocas veces que Brian se enfrentaba a su madre y sintió una punzada de preocupación. El sábado había llegado demasiado rápido. Ethel estaba nerviosa preparándose para conocer a Alicia. Pasó mucho tiempo eligiendo un atuendo, tratando de encontrar un equilibrio entre comodidad y presentación. Cuando salió del dormitorio, Brian le dirigió una mirada de aprobación. «Estás preciosa». «Gracias», sonrió Ethel tensa. «Espero que tu madre sea de la misma opinión». Brian se acercó y la abrazó. «Oye, todo va a salir bien. Sé tú misma». Ethel quiso decir que eso era exactamente lo que Alicia no parecía querer, pero guardó silencio. En lugar de eso, se limitó a asentir y a despedirse de su marido con un beso. La boutique que Alicia había elegido era exactamente tan pretenciosa como Ethel había esperado. Los escaparates estaban llenos de ropa de diseño con etiquetas de precios que mareaban a Ethel. Alicia ya la esperaba dentro, vestida con un elegante traje que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Ethel. «Ethel, querida, llegas tarde», la saludó Alicia, echando una mirada crítica a su atuendo. «Te pido disculpas, Alicia», respondió Ethel, intentando mantener la calma. «¿Hay tráfico en el centro?» «Claro que sí», Alicia hizo un gesto con la mano. «Empecemos. Tenemos mucho trabajo que hacer». La siguiente hora se convirtió en una auténtica tortura para Ethel. Alicia le hizo probarse un traje tras otro y cada vez encontraba algún defecto. «Oh, cariño, ese color no le queda nada bien a tu tono de piel. Tal vez deberíamos buscar algo para cubrir tus áreas problemáticas. Sabes, con la dieta y el ejercicio adecuados, podrías llevar cosas como esta». Cada comentario era como una puñalada, pero Ethel apretaba los dientes y aguantaba. No iba a darle a Alicia la satisfacción de ver lo mucho que la habían herido aquellas palabras. Cuando Alicia dio un paso atrás para hablar con la dependienta, Ethel oyó una voz familiar que decía: «Vaya, aquí se está cometiendo un auténtico crimen de moda». Se dio la vuelta y se sintió aliviada al ver a Penny, que, como había prometido, había entrado Basti en la boutique. «¿Penélope?», exclamó Alicia sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «Oh, pasaba por aquí y te vi», respondió Penny con indiferencia. «Pensé en unirme a tu despedida de soltera. ¿Te importa, mamá?» Alicia estaba claramente disgustada, pero no encontraba una razón para negarse. «Por supuesto, cariño. Únete a nosotras». Penny le guiñó un ojo a Ethel e inmediatamente empezó a revisar los percheros de ropa. «Oh, Ethel, ese vestido te va a quedar fabuloso. Mamá, mira cómo ese color acentuará sus ojos». Ethel miró agradecida a su cuñada, sintiendo que la tensión se liberaba un poco. Con Penny aquí, a Alicia le resultaría más difícil continuar con sus manipulaciones. «¿Sabes, mamá?», comentó Penny despreocupadamente. «Me preguntaba si podríamos celebrar una cena familiar la semana que viene. Estaría bien reunirnos todos sin una ocasión especial». Alicia apretó los labios. «No estoy segura de que sea una buena idea, querida. Cada uno tiene sus propios planes». «¡Oh, vamos!». Penny puso los ojos en blanco. «Estoy segura de que todo el mundo puede encontrar tiempo para la familia. ¿Verdad, Ethel?». Ethel, que se estaba probando el vestido que había elegido Penny, asintió. «Por supuesto, sería maravilloso». Alicia puso cara de haberse tragado un limón, pero no pudo oponerse abiertamente. «Bueno, si eso es lo que todo el mundo quiere, me lo pensaré». Cuando por fin salieron de la boutique unas horas más tarde, Ethel se sentía agotada, pero también un poco animada. Gracias a Penny, había conseguido pasar el día sin mayores conflictos e incluso había hecho un plan para una futura reunión familiar. «Gracias», le dijo sinceramente a Penny cuando se quedaron solas. «No sé qué haría sin ti». Penny le hizo un gesto con la mano. «De nada, hermanita. Las chicas Banks tenemos que permanecer unidas».
Ethel frotaba nerviosamente la servilleta mientras se sentaba a la mesa de un restaurante caro. Frente a ella estaba Alicia, tan elegante como siempre, perfectamente peinada y maquillada. Era la tercera vez que comían juntas en el último mes, y Ethel notaba que la tensión crecía con cada encuentro. Así que, cariño, empezó Alicia, dando un sorbo a su zumo de naranja. ¿Cómo va tu trabajo? Ethel respiró hondo, recordando su decisión de intentar arreglar las cosas con su suegra. Bastante bien, Alicia. Tenemos un proyecto importante para... Sí, sí, muy interesante, la interrumpió Alicia agitando la mano. Sabes, he estado pensando que tal vez deberías considerar un cambio de carrera, algo más adecuado para la mujer de Brian. Ethel sintió que la irritación le hervía por dentro, pero intentó mantener la calma. ¿Y qué crees que es apropiado para la mujer de Brian? Alicia sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Oh, ya sabes, algo más prestigioso. Quizá un trabajo en una organización benéfica. O, si te gusta tanto escribir, ¿por qué no te dedicas al periodismo? Podría hablar bien de ti en alguna publicación. Gracias por la sugerencia, Alicia, respondió Ethel, intentando que su voz sonara sincera, pero me encanta mi trabajo. Además, no creo que un cambio de carrera ahora mismo. Oh, querida, volvió a interrumpirla Alicia, no seas tan miope. Tienes que pensar en el futuro, en la familia. Hablando de familia, ¿habéis hablado ya Brian y tú de tener hijos? Ethel casi se atraganta con la ensalada. ¿Hijos? Alicia, solo llevamos 6 meses casados. Exacto, exclamó Alicia. El tiempo vuela tan rápido. A mi edad, uno quiere estar cuidando nietos. Nosotros aún no estamos preparados para tener hijos, replicó Ethel con cautela. Alicia apretó los labios. ¿No estáis preparados? ¿O eres tú la que no está preparada? Brian siempre quiso una familia numerosa. Ethel sintió que su paciencia empezaba a agotarse. Alicia, creo que esa es una decisión que Brian y yo deberíamos tomar juntos cuando estemos preparados para ello. Por supuesto que lo es, se estiró Alicia. Solo espero que no alargues esto demasiado. Ya sabes, el reloj biológico está corriendo. Ethel abrió la boca para replicar, pero en ese momento sonó su teléfono. Nunca se había alegrado tanto de oír una llamada. Perdona, Alicia, tengo que contestar. Es mi jefe, mintió, levantándose de la mesa. Al salir, Ethel respiró hondo, tratando de calmarse. Miró la pantalla de su teléfono y vio que Penny había llamado. Ethel contestó rápidamente. Hola, Penny. No sabes lo oportuna que has sido. Hola, hermanita, respondió Penny alegremente. ¿Cómo va la comida con la dragona? Ethel sonrió involuntariamente. Terrible. Tu madre acaba de insinuarme que debería dejar mi trabajo y tener bebés pronto. Oh, clásico, resopló Penny. Déjame adivinar, ¿también mencionó lo rápido que vuela el tiempo y lo mucho que desea tener nietos? Bingo, suspiró Ethel. No sé cuánto tiempo más podré seguir así. Oye, aguanta, la animó Penny. Recuerda que eres más fuerte de lo que ella cree, y me tienes a mí de tu lado. Ethel sonrió. Gracias, Penny. No sabes cuánto significa eso para mí. Terminada de hablar, Ethel se recompuso y volvió a entrar en el restaurante. Alicia salió a su encuentro con una mirada contrariada. Por fin, creía que ya habías huido, dijo con una sonrisa tensa. Te pido disculpas, Alicia. Llamada importante de trabajo, respondió Ethel sentándose en su sitio. Claro, claro, intervino Alicia. Por cierto, he estado pensando, tal vez deberíamos tener una pequeña cena familiar la próxima semana. ¿Podrías cocinar algo especial? Ethel se puso tensa. ¿Cocinar? ¿Ya? Por supuesto, querida. Alicia esbozó su característica sonrisa que no le llegaba a los ojos. Quieres demostrar que puedes ser una buena anfitriona, ¿no? Además,
Es una gran oportunidad para impresionar a la familia. Ethel sintió que el pánico crecía en su interior. Era una pésima cocinera, y Alicia lo sabía bien. No estoy segura de que sea una buena idea, Alicia, empezó. Tal vez podríamos pedir comida en un restaurante o... Oh, querida, la interrumpió Alicia, no seas tan modesta. Estoy segura de que te las arreglarás. Después de todo, toda mujer que se precie debe saber cocinar para su familia. Ethel sintió que se ruborizaba con una mezcla de vergüenza y rabia. Sabía que Alicia la estaba arrinconando a propósito, pero no encontraba la forma de salir de aquella situación sin parecer incompetente o maleducada. Está bien, finalmente cedió. Cocinaré algo. Maravilloso, exclamó Alicia con cara de satisfacción. Se lo haré saber a todo el mundo. Digamos, el próximo sábado, y no te olvides de cocinar suficiente. Ya sabes cómo le gusta comer a George. Ethel asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en el estómago ante el reto que se le avecinaba. Esa noche Ethel le contó a Brian los planes para la cena familiar. ¿La cena? ¿Aquí?, se preguntó. ¿Seguro que puedes soportarlo? Quizá podríamos pedir comida para llevar o... No, respondió Ethel bruscamente. Tu madre insiste en que cocine para mí. Al parecer, es una prueba de mi capacidad para ser una buena esposa. Brian frunció el ceño. Oye, ya eres una buena esposa. No dejes que tu madre te mangonee. Ethel suspiró. Es fácil decirlo, Brian, pero ya sabes cómo es. Si digo que no, lo usará en mi contra cada vez que pueda. Brian parecía culpable. Ya lo sé. Siento que mamá te ponga en esta situación. ¿Quizás podría hablar con ella? No. Ethel casi gritó. Por favor, no lo hagas. Solo empeorará las cosas. Puedo manejarlo. Brian la rodeó con el brazo. Está bien, pero que sepas que estoy de tu lado. Y si algo sale mal, lo manejaremos juntos. Ethel asintió, pero en su interior sintió dudas. ¿Estaría Brian realmente de su lado si tuviera que elegir entre ella y su madre? Ethel pasó los días siguientes aterrorizada, intentando encontrar recetas que pudiera hacer sin pasar vergüenza. Incluso llamó a su madre para pedirle consejo. «Mamá, ¿qué voy a hacer?», preguntó casi llorando. «Ni siquiera puedo hacer huevos revueltos sin que se quemen». «Cariño», le dijo suavemente su madre, «no dejes que esa mujer te intimide. Eres lista, tienes talento, y si ella no puede verlo, es su problema, no el tuyo». «Pero, ¿qué voy a hacer yo con la cena?», insistió Ethel. «Bueno, si realmente quieres cocinar algo tú misma, puedo darte un par de recetas sencillas. Pero recuerda, no se trata de comida. Se trata de demostrarle a esta mujer que no te doblegarás ante su presión». Ethel sonrió, sintiendo que parte de la tensión desaparecía. «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti». El día de la cena, Ethel estaba al borde de un ataque de nervios. Había empezado a cocinar por la mañana, siguiendo las recetas de su madre, pero seguía sintiendo que algo iba mal. Cuando Brian volvió del trabajo, la cocina parecía un campo de batalla. ¿Va todo bien?, preguntó con cautela mirando a su mujer, cubierta de harina y algo que se parecía sospechosamente a la salsa de tomate. «No», exclamó Ethel. «Nada está bien. La salsa está quemada, la carne demasiado seca y el postre, ni siquiera sé lo que es». Brian se acercó a ella y la abrazó, ignorando el desastre. «Oye, todo va a salir bien. Déjame ayudarte a arreglarlo». «¿Cómo?», preguntó Ethel, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. «Tu familia llegará dentro de 2 horas y no tenemos nada comestible». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Ethel y Brian intercambiaron miradas de pánico. «Voy yo», dijo Brian saliendo de la cocina. Ethel oyó voces apagadas y luego George, el padre de Brian, entró en la cocina. Miró el desorden y sonrió ligeramente. «Parece que tenéis un pequeño problema», dijo. Ethel sintió que se ruborizaba de vergüenza.
George, lo siento mucho. Intenté hacer la cena, pero... Para su sorpresa, George se rió. ¿Sabes? Esto me recuerda a mi primer intento de hacer la cena para Alicia. Casi quemo la cocina. Ethel parpadeó sorprendida. ¿En serio? George asintió. Oh, sí. Alicia se puso furiosa. Pero ¿sabes qué? Fue una de las mejores noches de nuestras vidas. Pedimos pizza y nos reímos de mi fracaso toda la noche. Ethel sintió que parte de la tensión desaparecía. No creía que Alicia fuera capaz de reírse de esas cosas. Oh, ha cambiado con los años, suspiró George. Se volvió más exigente, pero en el fondo sigue siendo la chica de la que me enamoré. Se acercó a la cocina y miró dentro de la cacerola. ¿Sabes qué? Vamos a arreglarlo. Tengo un par de trucos de cocina en la manga. Durante la siguiente hora y media, Ethel y George trabajaron juntos en la cocina. Para sorpresa de ella, su suegro resultó ser un cocinero bastante hábil. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, le preguntó, observando cómo cortaba las verduras con destreza. George sonrió. Años de práctica. Ya sabes, cuando trabajas hasta tarde y tienes una familia hambrienta esperando en casa, aprendes a cocinar rápido. Ethel sintió una punzada de simpatía por aquel hombre tranquilo. Quizás se había precipitado al juzgarle. Cuando llegó el resto de la familia, la cena estaba casi lista. Alicia entró en la cocina con ojo crítico, pero enarcó las cejas sorprendida cuando vio a George junto a los fogones. «Cariño, ¿qué estás haciendo?», preguntó. «Ayudando a Ethel con la cena», respondió George con calma. «Sabes, me recuerda a ti cuando eras joven, igual de decidida y diligente». Alicia se quedó confusa un momento, sin saber qué responder. Ethel notó que algo parecido a la nostalgia se reflejaba en el rostro de su suegra. «Bueno, espero que el resultado sea comestible», dijo por fin Alicia, pero su voz ya no tenía el veneno de antes. La cena transcurrió sorprendentemente bien. Los platos que George había guardado eran bastante sabrosos, y Penny, que llegó un poco más tarde, contribuyó a aligerar el ambiente con sus bromas. Cuando terminó y los invitados se dispersaron, Ethel se sintió increíblemente aliviada. Estaba ayudando a Brian a recoger la mesa cuando se dio cuenta de que George se había retrasado. «Gracias», dijo en voz baja. «Sin ti, esta velada podría haber sido un desastre». George sonrió suavemente. «De nada, Ethel. Me alegro de que hayas entrado en nuestra familia. Quizá puedas recordarle a Alicia cómo era antes». Ethel le miró sorprendida. «¿De verdad lo crees?» «Sí», asintió George. «Simplemente no te rindas. Alicia puede ser difícil, pero no es mala. Solo protege lo que a ella le importa». Con esas palabras se despidió y se marchó, dejando a Ethel pensativa. Se dio cuenta de que tal vez había subestimado a su suegro, y quizá Alicia también era más de lo que parecía. Cuando Brian la abrazó por detrás, Ethel se sintió esperanzada por primera vez en mucho tiempo. «Hoy has estado genial», le dijo. «Estoy orgulloso de ti». Ethel sonrió y se volvió hacia él. «Gracias, y gracias por estar ahí para mí». Brian se frotó nerviosamente la corbata, de pie frente al espejo de su dormitorio. Hoy era el gran día, la cena con sus padres, y podía sentir la tensión acumulándose en su interior. «¿Estás bien?», preguntó Ethel saliendo del baño. Vio que su marido se anudaba la corbata por tercera vez. «Sí, estoy bien». Intentó sonreír Brian, pero la sonrisa le salió tensa. Ethel se acercó a él y le apartó suavemente las manos de la corbata. «Déjame ayudarte». Mientras ella ajustaba el nudo, Brian miró a su mujer con gratitud y culpabilidad al mismo tiempo. Las últimas semanas habían sido difíciles para ambos, y él sabía que gran parte del estrés de Ethel se debía a su madre. «Mira», empezó él mientras Ethel terminaba con la corbata, «sé que ha sido duro últimamente».
Intentaré hablar con mamá hoy. Ethel enarcó las cejas, sorprendida. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Brian asintió, aunque por dentro todo se apretaba al pensar en la inminente conversación. Sí, no es justo para ti estar entre dos fuegos todo el tiempo. Tengo que hacer algo. Ethel lo abrazó, sintiendo un calor derramarse en su interior. Quizá no todo estaba perdido. Cuando llegaron a casa de los padres de Brian, Alicia los saludó con su habitual sonrisa tensa. «Brian, cariño», exclamó, abrazando a su hijo. Luego se volvió hacia Ethel. «¿Y Ethel? ¡Qué vestido tan interesante!». Ethel sintió que sus hombros se tensaban. Había elegido este vestido a propósito, sencillo pero elegante. «Gracias, Alicia, es nuevo». «Sí, ya lo veo», se estiró Alicia. «Es muy moderno». Brian tosió. «Mamá, Ethel está preciosa. ¿Vamos dentro?». Alicia parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba una reacción así de su hijo. «Por supuesto, querido. Vamos dentro». En la cena, el ambiente era tenso. George, como de costumbre, estaba más callado y solo de vez en cuando hacía algún comentario. Alicia, en cambio, parecía decidida a controlar todos los aspectos de la conversación. «Brian, querido», empezó ella, sirviendo a su hijo una ración extra a pesar de sus protestas. «He estado hablando con Victoria Johnson aquí. ¿Te acuerdas de ella? Su hija acaba de convertirse en socia de un importante bufete de abogados. Quizá deberías plantearte un cambio de carrera. Estoy segura de que con tus habilidades». «Mamá», la interrumpió Brian, «estoy contento con mi trabajo actual. Y a Ethel y a mí nos va bastante bien económicamente». Alicia apretó los labios. «Claro, económicamente, por supuesto, pero siempre hay espacio para crecer, sobre todo si piensas ampliar la familia». Ethel sintió que se ruborizaba. Sabía a dónde quería llegar su suegra. «Hablando de eso», continuó Alicia, volviéndose hacia Ethel. «Querida, ¿has pensado en dejar tu trabajo? Ya sabes, los niños requieren tanta atención». «Mamá», volvió a intervenir Brian, esta vez con más fuerza. «Ethel y yo no estamos planeando tener hijos todavía. E incluso cuando estemos preparados, será Ethel quien tome la decisión sobre el trabajo, no nosotros». Se hizo el silencio en la habitación. George levantó la vista de su plato, sorprendido, y Alicia parecía haber recibido una bofetada. «Brian», dijo finalmente, «solo estoy preocupada por tu futuro. Como madre, Como madre», dijo Brian en voz baja pero con firmeza, «tienes que respetar nuestras decisiones. Mamá, te quiero, pero no puedes controlar todos los aspectos de nuestras vidas». Ethel miró a su marido con una mezcla de sorpresa y orgullo. Nunca le había visto enfrentarse a su madre tan abiertamente. Alicia parecía confusa. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta. «Yo abro», dijo George rápidamente, claramente complacido de poder escapar de la tensa atmósfera. Un momento después Penélope irrumpió en el comedor, brillante y enérgica como siempre. «¡Hola, familia!», exclamó. «Oh, ¿ya habéis empezado sin mí? ¡Qué maleducados!». Ethel nunca se había alegrado tanto de ver a su cuñada. Penny se acomodó en la silla de al lado y le guiñó un ojo. «Bueno, ¿qué me he perdido? A juzgar por las caras, había algo interesante». Alicia tosió, intentando recuperar el control de la situación. «Penélope, querida, no te esperábamos hoy». «Oh, estaba por el barrio y pensé en pasarme», respondió Penny con indiferencia. «Por cierto, mamá, no te vas a creer lo que pasó el otro día». Y empezó a contar alguna anécdota graciosa sobre su profesor de universidad, cambiando hábilmente el tema de la conversación. Ethel sintió que la tensión en la habitación disminuía un poco. Después de cenar, cuando Alicia había ido a la cocina a preparar el té, Penny tiró discretamente de Ethel hacia un lado. «Hola, hermanita, ¿cómo lo llevas?», le preguntó en voz baja. Ethel suspiró. «No ha sido fácil, pero
Brian me ha sorprendido hoy. Se enfrentó abiertamente a mamá por primera vez. Penny silbó. Vaya, ¿en serio? Bien por ti, hermano. Quizá haya esperanza para que se recupere de su adicción a mamá. Ethel no pudo contener una risita. Penny, eres incorregible. Lo sé, le guiñó un ojo. Por eso me adoran. Escucha, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos una despedida de soltera la semana que viene? Solo tú, yo y tal vez un par de mis amigas. Vamos a divertirnos, sin todo el drama familiar. Ethel sintió que le entraba calor. Me parece estupendo. Gracias, Penny. De nada, hermanita. Ya sabes, en este circo familiar, los normales tenemos que mantener nuestras defensas unidas, le guiñó Penny con una sonrisa maliciosa. Cuando volvieron al salón, Brian estaba hablando con su padre. Ethel se dio cuenta de que George parecía más animado que de costumbre. ¿Qué estáis susurrando?, preguntó Penny, acercándose a su hermano y a su padre. Oh, nada, contestó Brian. Papá me estaba hablando de su nuevo proyecto en el trabajo. Resulta que está desarrollando algo muy interesante. Ethel miró a su suegro sorprendida. En todo el tiempo que lo había conocido, George nunca había hablado de su trabajo. ¿En serio? Cuéntamelo, por favor, preguntó. George sonrió avergonzado. Bueno, no es tan interesante. No seas modesto, papá, le animó Penny. Vamos, sorpréndenos con tus proezas de ingeniería. Y para sorpresa de todos los presentes, George empezó a hablar de su proyecto. Habló de nuevas tecnologías, materiales ecológicos y soluciones innovadoras. Ethel notó que los ojos de su suegro se iluminaban con un entusiasmo que nunca antes había visto. Vaya, papá, dijo Penny cuando terminó. No sabía que fueras un ingeniero tan guay. George se encogió de hombros avergonzado. Es solo un trabajo. No, papá, objetó Brian. Es realmente impresionante. ¿Por qué no nos lo habías contado antes? Tu madre siempre decía que el trabajo no era un tema de conversación familiar, replicó George en voz baja. Se hizo el silencio en la habitación. Ethel sintió que se le acumulaba la rabia hacia Alicia. ¿Cómo podía hacer sentir a esta persona inteligente y con talento que su trabajo no era importante? En ese momento, Alicia volvió a la sala con una bandeja de té. Miró a todos sorprendida. ¿Qué está pasando? ¿De qué estabais hablando? Del nuevo proyecto de papá, contestó Penny. ¿Sabías que está trabajando en cosas tan chulas? Alicia frunció el ceño. George, cariño, sabes que no deberías aburrir a los niños hablando de trabajo. En realidad, mamá, intervino Brian, nos ha interesado mucho. Papá está haciendo un trabajo importante y estamos orgullosos de él. George miró sorprendido a su hijo, y Ethel notó que le brillaban las lágrimas en los ojos. Alicia parecía confusa. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos. Bueno, si te interesa, muy interesante, confirmó Ethel. George, quizás podrías hablarnos más de tu trabajo. Y para sorpresa de todos, incluido él mismo, George empezó a contar. Habló de sus proyectos, de los problemas a los que se enfrentaba, de sus ideas para el futuro. Alicia permaneció sentada en silencio, sin saber cómo responder a esta nueva dinámica. Cuando llegó la hora de irse, Ethel se sintió emocionalmente agotada, pero extrañamente animada. Había visto una nueva faceta de su familia y eso le daba esperanzas. Gracias por la velada, dijo mientras se despedía de George con un abrazo. Ha sido muy interesante conocer tu trabajo. George sonrió avergonzado. Gracias por escuchar a un viejo. No eres un viejo, papá, dijo Penny, abrazando también a su padre. Eres un genial ingeniero del futuro. Brian abrazó a su madre, pero esta vez hubo cierta contención en su abrazo. Adiós, mamá. Gracias por la cena. Alicia parecía un poco confusa. Por supuesto, cariño. Ven otra vez. Mientras subían al coche,
Ethel sintió que Brian le cogía la mano. «Gracias», le dijo. «¿Por qué?», se preguntó ella. «Por ser tú, por ayudarme a ver las cosas con más claridad». Ethel le apretó la mano a cambio. Esta noche no había sido fácil, pero algo había cambiado definitivamente. Brian por fin había empezado a dar la cara por ellos ante su madre, y George había revelado de repente una nueva faceta de sí mismo. Por supuesto, Alicia no iba a cambiar de la noche a la mañana, y aún quedaban muchas conversaciones y situaciones difíciles por delante. Pero al menos ahora, Ethel tenía la sensación de que ella y Brian estaban juntos en esto, y eso ya era algo. «¿Sabes?», dijo Ethel mirando a la carretera. «Quizá la próxima vez deberíamos invitar a tus padres a venir. Creo que a tu padre le vendría bien un pequeño descanso de este ambiente». Brian miró sorprendido a su mujer, pero luego sonrió. «Sabes, no es tan mala idea». Ethel miró pensativa el calendario que colgaba de la nevera. La fecha marcada con un círculo rojo era Acción de Gracias. Había pasado exactamente un año desde aquella infausta cena en la que Alicia había demostrado abiertamente su desagrado por su cuñada. «¿Qué? ¿Ya estás planeando una fuga?». La voz de Brian sonó a sus espaldas. Se acercó y abrazó a su mujer, mirando también el calendario. Ethel tarareó: «Ojalá. Creo que tu madre encontraría la manera de pillarme incluso en Marte». Brian suspiró. «Mira, quizá deberíamos quedarnos en casa este año, cocinar un pavo, ver el desfile en la tele y darle a tu madre otra razón para pensar que soy yo quien arruina las tradiciones familiares». «No, gracias». Ethel se volvió hacia su marido. «Iremos y nos enfrentaremos a ella». Brian sonrió, pero se podía leer la preocupación en sus ojos. «¿Estáis seguros? Después de todo lo que pasó el año pasado». Ethel se encogió de hombros. «Oye, sobreviví, ¿no? Además, esta vez tengo un arma secreta». «¿Sí? ¿Y cuál es?». «Tú», respondió Ethel con sencillez. «Por fin has aprendido a decirle que no a tu madre. Eso marca una gran diferencia». Brian parecía avergonzado. Lo intento, pero ya sabes lo difícil que es». «Lo sé», asintió Ethel. «Y aprecio tus esfuerzos, de verdad que sí». Permanecieron un rato en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente Brian preguntó: «¿Qué vamos a hacer?». «Lo mismo de siempre, improvisar», sonrió Ethel. «Pero esta vez estaremos preparados». Durante las semanas siguientes, Ethel y Brian se prepararon cuidadosamente para el próximo Acción de Gracias. Discutieron posibles escenarios y acordaron las señales que utilizarían si las cosas empezaban a descontrolarse. «¿Sabes? Me siento como un espía antes de una misión importante», bromeó Brian un día mientras ensayaban cómo responderían a las posibles provocaciones de Alicia. Ethel se echó a reír. «Agente Banks, su misión, si decide aceptarla, es sobrevivir a una cena familiar sin escándalo internacional». Pero había verdadera tensión tras las bromas. Ambos se dieron cuenta de que la próxima cena podría ser un punto de inflexión en su relación con la familia de Brian. Una semana antes de Acción de Gracias, Ethel recibió una llamada inesperada de Penny. «Oye, hermanita, tengo información privilegiada», empezó Penélope sin preámbulos. «¿Qué quieres decir?», se preguntó Ethel. «Sobre los planes de mamá para Acción de Gracias. Parece que está preparando algo especial». Ethel se puso tensa. «¿Qué exactamente?». «No estoy segura de los detalles, pero la oí hablar por teléfono. Está invitando a algunos invitados especiales y dijo algo sobre ponerla en su lugar». «Maldita sea», reprendió Ethel. «Gracias por el aviso, Penny». «De nada. Aguanta, ¿vale? Y en todo caso, estoy de tu parte». Después de hablar con Penny, Ethel sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior. ¿Qué tramaba Alicia? ¿Y cómo debían prepararse ella y Brian para la amenaza desconocida? «Quizá deberíamos llamar a tu madre y preguntarle directamente por los invitados».
sugirió Ethel a Brian, hablándole de la llamada de Penny. Brian negó con la cabeza. No, eso solo la alertaría. Será mejor que estemos preparados para todo. El día antes de Acción de Gracias, Ethel se despertó con la sensación de una tormenta inminente. Permaneció largo rato delante de su armario, intentando elegir un atuendo. ¿Sabes?, le dijo a Brian, que la observaba dando vueltas desde la cama. Me siento como un gladiador eligiendo su armadura antes de un combate. Brian resopló. Bueno, al menos no tendrás que luchar contra leones. No estoy segura de que tu madre no sea capaz de eso, bromeó Ethel con mala cara. Ese mismo día por la tarde llamaron inesperadamente a la puerta. En el umbral estaba George, con un aspecto inusualmente agitado. «¿Papá?», se preguntó Brian. «¿Qué haces aquí?». George se movió de un pie a otro. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Entraron en el salón y George, para sorpresa de Ethel y Brian, empezó a hablar sin las pausas y los contratiempos habituales. «Mira, sé que tu relación con Alicia es complicada y me siento culpable por ello. He dejado que ella controlara todo y a todos durante demasiado tiempo». Brian y Ethel intercambiaron miradas de sorpresa. «Papá, no es culpa tuya», empezó Brian, pero George le interrumpió. «No, hijo, es culpa mía. Debería haber intervenido hace mucho tiempo, pero mañana todo cambiará». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ethel sintiendo la emoción crecer en su interior. George respiró hondo. «He decidido dejar mi trabajo, montar mi propia pequeña empresa. Voy a anunciarlo mañana en la cena». Se hizo el silencio en la habitación. Por fin Brian tomó la palabra. «Vaya, papá, eso es inesperado, pero estupendo. Estoy orgulloso de ti». Ethel asintió, sintiendo una oleada de respeto por su suegro. «Es un paso realmente valiente, George». George sonrió débilmente. «Gracias, pero no he venido aquí solo para eso. Quiero que sepas que estoy de tu lado. Pase lo que pase mañana, te apoyaré». Ethel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca había esperado semejante apoyo de su habitualmente silencioso suegro. Cuando George se marchó, Brian y Ethel permanecieron sentados en silencio durante largo rato, reflexionando sobre lo que habían oído. «Sabes», dijo finalmente Brian, «parece que la cena de mañana por la noche va a ser aún más interesante de lo que pensábamos». Ethel canturreó. «Así es. Tu madre está planeando algún tipo de ataque contra mí. Tu padre va a montar una revolución. Creo que vamos a necesitar palomitas». Brian se rió, pero luego se puso serio. «Pase lo que pase mañana, lo afrontaremos juntos, ¿vale?». Ethel asintió y sintió que le entraba calor. Tal vez estaban realmente preparados para el reto. La mañana de Acción de Gracias comenzó con una llamada inesperada. Ethel, aún somnolienta, cogió el teléfono. «¿Hola?». «Ethel, cariño». Llegó la voz de Alicia, demasiado alegre para ser tan temprano. «Espero no haberte despertado». Ethel reprimió el impulso de responder sarcásticamente. «No, en absoluto. ¿A qué se debe esta llamada tan temprano?». «Oh, solo quería asegurarme de que Brian y tú no habíais olvidado nuestra pequeña tradición. Vas a venir pronto para ayudar con los preparativos, ¿verdad?». Ethel sintió que todo su interior se contraía. Se había olvidado por completo de esta tradición. «Por supuesto, Alicia, lo haremos». «Maravilloso. Te espero a las 10. Oh, y Ethel, ponte algo práctico. No quiero que ensucies tu costosa ropa». Alicia colgó, dejando a Ethel totalmente desconcertada. ¿Qué era aquello? ¿Otro intento de humillarla o algo más siniestro? Brian, al enterarse de la llamada, frunció el ceño. «Qué raro. Mamá no suele insistir en nuestra ayuda. Prefiere controlarlo todo ella». «Bueno, parece que hoy es el día de las sorpresas», suspiró Ethel. «Vamos a prepararnos. Tengo la sensación de que nos espera un largo día».
Cuando llegaron a la casa de los padres de Brian, Ethel vio varios coches desconocidos en la entrada. «Parece que vamos a tener invitados especiales», murmuró. Brian le apretó la mano. «Recuerda, pase lo que pase, estamos juntos». Ethel asintió con la cabeza, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Fuera lo que Alicia había planeado, estaban preparados para enfrentarse a ello. Cuando entraron en la casa, las recibió un bullicio inusual. Alicia, vestida con un traje inmaculado, comandaba a un grupo de personas con uniformes de hostelería. «¡Ah, ahí estáis!», exclamó al ver a Ethel y Brian. «Excelente, justo a tiempo. Ethel, querida, ¿podrías ayudar en la cocina? Y tú, Brian, te necesito en el salón». Antes de que se dieran cuenta, estaban separados. Ethel se encontró en la cocina donde el trabajo ya estaba en pleno apogeo. Para su sorpresa, encontró allí a Penny, cortando verduras. «¿Penny? ¿Qué pasa?», preguntó Ethel en un susurro. Penny puso los ojos en blanco. «Oh, no te lo vas a creer. Mamá ha decidido montar todo un espectáculo. Ha invitado a un montón de invitados bambis, amigos de la familia, socios de papá e incluso algún político local». Ethel sintió que todo se enfriaba por dentro. «¿Por qué?». «Creo que quiere mostrar a todo el mundo su familia perfecta», Penny hizo comillas en el aire, «y por supuesto, avergonzarte». Ethel respiró hondo. «Bueno, ya veremos quién es quién». Las siguientes horas transcurrieron en febriles preparativos. Ethel trató de no estorbar a Alicia, pero ésta parecía estar en todas partes a la vez, dando instrucciones y haciendo comentarios. «Ethel, querida, ¿estás segura de que estás cortando bien la ensalada? ¿No sería mejor que te pusieras con algo un poco más sencillo?». Ethel apretó los dientes, pero guardó silencio. No iba a darle a Alicia ningún motivo de conflicto. Finalmente, cuando todo estuvo listo y empezaron a llegar los invitados, Alicia reunió a toda la familia en el salón. «Bien, escuchad», empezó. «Hoy es un día muy importante. Entre los invitados hay personas de las que depende el futuro de nuestra familia. Espero que todos se comporten impecablemente, especialmente tú, Ethel». Ethel sintió que Brian se tensaba a su lado. «Mamá, ¿qué quieres decir?». Alicia sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. «Oh, nada en particular, querida. Solo quiero que todo salga perfecto». Mientras salían a recibir a los invitados, Ethel le susurró a Brian: «Creo que tu madre está preparando algo grandioso». Brian asintió. «Sí, y no me gusta. Prepárate para cualquier cosa». La velada comenzó con relativa tranquilidad. Los invitados intercambiaron cumplidos y Alicia los presentó a todos con una sonrisa. Ethel se mantuvo cerca de Brian, tratando de no llamar demasiado la atención. Pero entonces empezó la conversación de sobremesa y Alicia pasó a la ofensiva. «Oh, tienes que conocer a la mujer de Brian, Ethel», le dijo a uno de los invitados, un importante hombre de negocios. «La tenemos como una persona creativa, trabaja como redactora publicitaria». El hombre de negocios sonrió amablemente. «Interesante. ¿Y en qué área está especializada, Ethel?». Antes de que Ethel pudiera responder, Alicia intervino. «Oh, Ethel escribe para pequeñas empresas locales. Nada serio, por supuesto». Ethel sintió que se ruborizaba con una mezcla de vergüenza y enfado. Brian le apretó la mano por debajo de la mesa. «En realidad», empezó, pero entonces George se levantó, llamando la atención de todos. «Me gustaría hacer un anuncio», dijo con voz repentinamente firme. Alicia miró sorprendida a su marido. «Cariño, quizá ahora no». Pero George se mostró inflexible. «Ahora es el momento. He decidido dejar mi trabajo actual y montar mi propia empresa de ingeniería». Se hizo el silencio en la habitación. Alicia parecía haber recibido un puñetazo. «¿Qué?», por fin se le escapó. «Pero ¿qué pasa con tu carrera? ¿Tu pensión?». George sonrió.
Mi nueva carrera acaba de empezar, cariño, y quiero que todos lo sepáis. Es una decisión que he tomado por mi cuenta, sin influencia de nadie. Miró a Ethel y asintió ligeramente. Se dio cuenta de que era su forma de apoyarla, de demostrarle que era posible enfrentarse a Alicia. Los invitados empezaron a felicitar a George y Alicia parecía totalmente confusa. Su velada, tan cuidadosamente planeada, se había salido del guión. Ethel sintió una oleada de confianza. Se volvió hacia el hombre de negocios y le dijo: «Sabe, hace poco estuve trabajando en un proyecto para una importante empresa tecnológica. Quizá haya oído hablar de ellos». El resto de la velada transcurrió en un ambiente inesperadamente agradable. Ethel descubrió que podía mezclarse fácilmente con sus invitados mientras hablaba de su trabajo. Brian resplandecía de orgullo por su esposa, y George parecía haberse quitado un gran peso de encima. Solo Alicia permanecía inusualmente callada, observando con una expresión ilegible en el rostro. Cuando los invitados empezaron a dispersarse, Ethel sintió que la invadía una sensación de triunfo. No solo había sobrevivido a la velada, sino que había salido victoriosa de ella. «Bueno, eso no fue tan aterrador, ¿verdad?», le susurró Brian mientras se despedían de los últimos invitados. Ethel sonrió. «Sabes, creo que realmente tengo mucho que agradecer en Acción de Gracias este año». Intercambiaron miradas de comprensión. Ambas sabían que era un momento decisivo. Aunque les quedaban muchos retos por delante, hoy habían demostrado que juntos podían superarlo todo. Ethel se despertó con el olor a tostada quemada y a palabrotas procedentes de la cocina. Sonrió al imaginarse a Brian intentando preparar el desayuno. En el último año había asumido las tareas domésticas con más frecuencia, aunque sus habilidades culinarias aún dejaban mucho que desear. «Buenos días, chef», dijo Ethel al entrar en la cocina. «¿Cómo va la batalla con la tostadora?». Brian se dio la vuelta, sosteniendo un trozo de pan quemado entre las manos. «Me temo que la tostadora ha ganado la batalla. ¿Pedimos el desayuno?». Ethel se rió y besó a su marido en la mejilla. «Déjame hacer una tortilla en su lugar. Necesitaremos fuerzas para hoy». Mientras Ethel cocinaba, Brian se sentó a la mesa mirando las noticias en su tableta. «No puedo creer que ya haya pasado un año», dijo pensativo. Ethel asintió, removiendo los huevos en la sartén. «Sí, han cambiado muchas cosas. Tu padre montó su propia empresa, Penny se graduó en la universidad, y a ti te ascendieron», añadió Brian con orgullo. Ethel sonrió, recordando cómo la habían ascendido a jefa de departamento en la agencia hacía unos meses. «Sí, aquel fue un buen año, pero hoy volvemos a ver a mamá», terminó Brian por ella. Se notaba la tensión en su voz. Ethel dejó los platos de tortilla sobre la mesa y se sentó frente a su marido. «Oye, podemos hacerlo. ¿Recuerdas nuestro plan?». Brian asintió. «Sí, permanecer juntos y no meternos en líos. Pero ya sabes, mamá». «Lo sé», suspiró Ethel, «pero esta vez estamos preparados». Después del desayuno empezaron a prepararse. Ethel permaneció largo rato frente al espejo, mirando su atuendo, un elegante vestido azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión. «¿No crees que es demasiado?», le preguntó a Brian. Él se acercó y la abrazó por detrás. «Estás increíble. Ni siquiera mamá podrá negarlo». Ethel sonrió. «Apuesto 10 libras a que encuentra la forma de hacer un cumplido que en realidad sería un insulto». «Aceptado», sonrió Brian, «pero no dejaremos que lo haga esta vez». Cuando llegaron a casa de los padres de Brian, Ethel sintió que el corazón le latía con más frecuencia. A pesar de todos los preparativos, seguía estando nerviosa. «¿Lista?», preguntó Brian apagando el motor. Ethel respiró hondo. «Todo lo preparada que puedo estar». Salieron del coche y se dirigieron a la puerta principal. Antes de que pudieran llamar al timbre, la puerta se abrió de golpe y Alicia apareció en el umbral. «Brian, cariño», exclamó, abrazando a su hijo.
Luego se volvió hacia Ethel. Y Ethel, qué vestido tan interesante. Una elección muy atrevida elección para una cena familiar. Ethel sintió que Brian se tensaba a su lado, pero se limitó a sonreír. Gracias, Alicia. Pensé que era un día especial y que merecía la pena lucir en consecuencia. Alicia pareció confundida por un momento. Claramente no esperaba una respuesta tan tranquila. Bueno, pasad. Ya están todos reunidos. Fueron recibidos en la sala de estar por George, que parecía mucho más relajado que hace un año. Me alegro de veros, dijo, abrazando a su hijo y a su nuera. ¿Cómo van las cosas en el trabajo, Ethel? Oh, todo va genial, respondió Ethel. Estamos terminando un proyecto importante para... Sí, muy interesante, interrumpió Alicia. Brian, querido, ¿por qué no me cuentas cómo va tu carrera? Estás pensando en un ascenso, ¿no? Brian abrió la boca para contestar, pero entonces Penny irrumpió en la habitación. Hola, familia. Ethel, estás fabulosa. Alicia apretó los labios. Penélope, querida, ¿podrías ayudarme en la cocina? Por supuesto, mamá, respondió Penny guiñándole un ojo a Ethel. Pero no dejes que queme la casa, ¿vale? Cuando Alicia y Penny se marcharon a la cocina, George se volvió hacia Ethel y Brian. ¿Cómo lo lleváis?, preguntó en voz baja. Muy bien, respondió Brian. ¿Y tú, papá? ¿Cómo va tu negocio? George sonrió. Mejor de lo que esperaba. Sabes, nunca pensé que podría empezar algo nuevo a mi edad, pero esta es la mejor decisión que he tomado nunca. Ethel sintió una oleada de simpatía por su suegro. Estamos orgullosos de ti, George. En ese momento se oyó un fuerte estruendo procedente de la cocina, seguido de la voz de Alicia. Penélope, ¿qué has hecho? Los tres se miraron y se apresuraron a entrar en la cocina. Allí encontraron a Penny de pie en medio de la vajilla desparramada y a Alicia con cara de estar a punto de explotar. «Uy», dijo Penny, «supongo que hoy estoy un poco torpe». Alicia respiró hondo, claramente intentando contenerse. «No importa, solo limpia el lugar. Ethel, ¿podrías ayudar a poner la mesa?» Ethel asintió y empezó a poner los platos mientras Brian ayudaba a Penny a quitar las astillas. George hablaba en voz baja con Alicia en un rincón de la cocina. Cuando por fin todos se reunieron alrededor de la mesa, el ambiente era tenso. Alicia se sentó en la cabecera de la mesa, observando a todos atentamente. Así que, empezó mientras todos llenaban sus platos. Vamos a hablar de lo que agradecemos este año. Brian, querido, ¿quieres empezar? Brian tosió. Bueno, estoy agradecido por mi familia, mi éxito en el trabajo y especialmente por Ethel. Su apoyo y su amor significan todo para mí. Ethel sonrió a su marido, sintiendo que el calor se derramaba en su interior. Alicia, sin embargo, no parecía contenta. Eso es dulce, cariño. ¿Y tú, Ethel? ¿De qué estás agradecida? Ethel pensó un momento. Estoy agradecida por las oportunidades que se han abierto ante mí este año, por la nueva posición en el trabajo, por el apoyo de Brian y por formar parte de esta familia, con todos sus retos y alegrías. Alicia claramente no había esperado esta respuesta. Abrió la boca para decir algo, pero George se le adelantó. A mí también me gustaría decir algo, empezó él. Estoy agradecido por el valor de empezar algo nuevo y por el apoyo que he recibido de todos vosotros, especialmente de ti, Alicia. Alicia parecía confusa. Me alegro de haber podido apoyarte, querida. Sí, mamá, intervino Penny. Siempre nos apoyas, a tu manera. Había una ligera ironía en su voz que Alicia no pareció notar. Bueno, dijo Alicia, tratando de recuperar el control de la situación. Estoy agradecida de que nuestra familia esté junta y por el hecho de que algunos de nosotros estemos empezando por fin a darnos cuenta de la importancia de la tradición y los valores familiares. Miró significativamente a Ethel,
pero ésta solo le devolvió la sonrisa. Estoy totalmente de acuerdo, Alicia, dijo Ethel. Los valores familiares son muy importantes, como apoyarnos y aceptarnos por lo que somos. Brian apretó la mano de Ethel por debajo de la mesa en una silenciosa expresión de apoyo. Alicia frunció el ceño. Sí, por supuesto, pero también es importante aspirar a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, Ethel, ¿has pensado en buscar un trabajo más adecuado para la mujer de Brian? Mamá, empezó a advertir Brian, pero Ethel le puso una mano en el hombro. En realidad, Alicia, dijo con calma, me han ascendido hace poco. Ahora estoy a cargo de un departamento en nuestra agencia. Oh, Alicia puso cara de sorpresa. Eso es inesperado. Sí, todos estamos muy orgullosos de Ethel, dijo Brian. Está haciendo un gran trabajo. Alicia apretó los labios. Bueno, espero que eso no te impida pensar en ampliar tu familia. Ya sabes, no me estoy haciendo más joven y me gustaría ver nietos. Ethel sintió que Brian se tensaba a su lado. Sabía que era un tema delicado para los dos. Aún no estaban preparados para tener hijos, y la presión de Alicia no hacía más que empeorarlo. Mamá, empezó Brian, pero Ethel volvió a detenerlo. Alicia, dijo con firmeza pero con calma, Brian y yo apreciamos tu preocupación, pero la decisión sobre los niños es asunto nuestro. Lo decidiremos nosotros mismos cuando estemos preparados para ser padres. Se hizo el silencio en la habitación. Todos miraron a Ethel y Alicia, esperando una explosión, pero para sorpresa de todos, Alicia simplemente asintió. Ya. Entiendo, dijo finalmente. Siento si te he presionado. Solo quiero lo mejor para las dos. Ethel sintió que algo dentro de ella se soltaba. Tal vez por primera vez en todo el año, vio a Alicia no como una enemiga, sino simplemente como una mujer que se preocupaba por su familia a su manera. Lo sabemos, Alicia, dijo Ethel en voz baja, y te lo agradecemos. Solo danos tiempo. Brian pasó el brazo por los hombros de Ethel. Sí, mamá, vamos a superar esto, y cuando llegue el momento, serás la primera persona a la que le demos la buena noticia. Alicia sonrió débilmente. De acuerdo, intentaré ser más paciente. Penny exhaló con fuerza. Vaya, creo que acabamos de presenciar un milagro. Quizá ahora por fin podamos comer como es debido. Todos rieron y la tensión por fin disminuyó. El resto de la cena transcurrió en un ambiente inesperadamente agradable. Hablaron del trabajo de George, de los estudios de Penny, incluso bromearon sobre los experimentos culinarios de Brian. Cuando llegó la hora de irse, Ethel sintió una extraña reticencia a abandonar la casa. Alicia, al despedirse, le dio un abrazo inesperado. Gracias, le dijo en voz baja, por cuidar de mi hijo, y siento haber sido demasiado atrevida. Ethel parpadeó sorprendida. No pasa nada, Alicia. Somos una familia, ¿no? Lo superaremos. Cuando ella y Brian subieron al coche, él se volvió hacia ella con una amplia sonrisa. Hoy has estado increíble. Estoy orgulloso de ti. Ethel le devolvió la sonrisa. Los dos hemos estado bien. La próxima vez deberíamos invitar a tu familia. Puedo intentar cocinar un pavo. Brian se rió. ¿Estás segura? ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que intentaste cocinar para invitados? He aprendido mucho desde entonces, exclamó Ethel bromeando. Además, siempre puedes encargar comida y hacerla pasar por tuya. Astuto, guiñó Brian arrancando el coche. Pero primero pasemos este día de acción de gracias y luego podemos planear el siguiente. Salieron a la carretera, dejando atrás la casa de los Banks. Ethel se recostó en el asiento, cansada tras un día ajetreado. ¿Sabes qué es lo que más deseo ahora?, preguntó. ¿Qué? Pizza y un maratón de comedias estúpidas. Brian sonrió. Suena como el plan perfecto. ¿Pararemos en una pizzería de camino? Por supuesto, asintió Ethel.
Y no te olvides de comprar algo más de queso. Intercambiaron sonrisas, dándose cuenta de que, a pesar de todas las complicaciones, tenían lo más importante, la una a la otra, y ya se las arreglarían para lo demás.